Aquí ya tengo cosida la primera parte, la blonda, como les comenté. Aquí apoyada a que quedara un huequito y lo demás en el chifón. La tira era es un poco más ancha que mi base, entonces pasé un pespunte y lo único que hice fue montarla. Queda ligeramente plisadita de aquí, pero no se ve mal porque aparte vamos a poner un elástico. Ahora hice aquí un pequeño cambio con este encaje porque se ve más lindo así doblado. Entonces lo que hice fue pasar hilvanes para marcar el centro. A este incluso también ya le marqué el centro. Lo que hice fue pasarle unos pespuntes, 2 pespuntes rectos que se jalan los hilos y entonces nos hace el fruncido de la tela. Entonces aquí lo que sigue es prenderlo. Aquí por ejemplo yo ya cosí una parte del encaje. A mí se me facilita mucho hacer un pespunte donde es el tope de mi costura. Eso se me hace como muy práctico porque así no rayo con greda o con lápiz y no se puede maltratar la tela a la hora de planchar. Y lo único que hago es pues prender a donde está aquí el tope de mi tela, y lo que sigue es pues obviamente pasarle la costura. En el caso de volantes que van pegados sobre la tela base, yo lo que hago es un pespunte y uno que hace aquí la función de sujetar muy bien el orillo. Ahora esto es para la parte superior de mi faldita. La parte inferior aquí, que también ya le pasé unos hilvanes al encaje y ya lo adapté el rectángulo de abajo, también igualmente marqué el centro y hice mis pespuntes para hacer mi plisado, que esta parte por ejemplo no tiene el plisado, pero pues simplemente vamos a jalar para ir dando la medida. En este caso ya tengo fruncidita la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a coser? Este lo voy a coser no por encima, sino lo voy a coser para que quede con la costura interior. Voy a hacer coincidir mis dos centros y voy a pegar derecho con derecho, voy a coser derecho con derecho, marco donde está mi centro y voy a marcar donde está mi centro posterior, que es a donde debe de coincidir la costura. Entonces lo que voy a hacer es que voy a adaptar las costuras haciendo que me coincidan costura central con costura central delantera, y lo que voy a hacer es distribuir mi fruncido para que se adapte a la medida que tengo en mi tela de abajo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la costura. En el caso que no hayas puesto overlock o zigzag, pasas tu pespunte en recto. Vamos a pasar el pespunte por aquí. Vas a pasar tu pespunte recto y enseguida pues simplemente ya pones un overlock o un zigzag. Y me va a quedar cosido de esta forma, que es otra forma de coser o de unir volantes, frunces y costura. Aquí me queda la costura forrada por dentro, aquí me queda la costura sobrepuesta en la tela. Entonces son diferentes formas que vas a aprender de hacer costuras. Ahora voy a coser todas las piezas. Aquí ya tengo cosidas ya mi pequeño volante de encaje que está sobre la tela base. Aquí ya tengo cosido el siguiente volante que está cosido con la costura oculta. Aquí para que aprendas esas dos formas. Ya está cosido, ya tiene una pasada de over, igual le puedes poner zigzag.
Y ahora lo que vamos a ver es que vamos a ver cómo poner el resorte en una pretina. Aquí cosí yo mi pretina con un pespunte posterior y lo que hice fue prenderla a la falda y pasarle un pespunte recto para unirla. Después hay que planchar con la costura cargada hacia la pretina. Y ahora vamos a ver una forma diferente de introducir el elástico. Ahora vamos a introducir el elástico de una forma diferente. Por ahí el otro vestidito súper sencillo está a introducirlo en un canal con una pasacintas o con un alfiler de bebé, un seguro de bebé. Ahora lo vamos a hacer de forma diferente con nuestro elástico unido que quede plano. Aquí lo uní con un pedacito de tafeta, pero aquí sí es importante que quede completamente plano, o sea que no vayas a hacer la unión así o así, o sea tiene que quedar completamente liso para que el efecto en la pretina se vea liso y no quede ningún borde. Aquí la pretina es más ancha que mi elástico por lo siguiente, porque vamos a pasar un pespunte aquí y necesitamos que te quede un espacio libre aquí para poder trabajar. Entonces este elástico mide 3.5 centímetros y mi pretina ya con el doblez de la costura va a medir un poquito más. Va a medir 4 centímetros y medio. Ese centímetro de excedente te va a servir para que puedas maniobrar aquí en la pretina. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya que lo tenemos planchado, lo que vamos a hacer es que el centro de mi elástico lo vamos a fijar. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a no prender, sino fijar más o menos donde va nuestro elástico, que quiero que esta costura quede en el extremo posterior y lo voy a prender y voy a pasar una costura sobre la costura de unión de la pretina. Así va a ayudar a que no se te mueva y que podamos trabajar más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a prender haciendo un doblez de 1 centímetro, que es la costura calculada para nuestra pretina. Si dejaste más, pues doblas más y vamos a prender. Aquí vas a tener un excedente de espacio que te va a permitir trabajar fácilmente a la hora de prender y de coser. Entonces vamos a prender. Vamos a prender toda nuestra pretina. En el caso de esta pretina, la cintura de la niña es de 52 centímetros. Yo quité 10 centímetros porque está un poquito rígido este elástico. Entonces es mi elástico mucho más angosto que toda la pretina. ¿Cómo lo vamos a coser? Vas a prender por partes. Hasta donde se pueda recorrer un poquito la tela. Ahora, si tienes un poquito más de experiencia, pues igual la puedes prender toda y ir recorriendo el elástico, pero si eres muy principiante y estás aprendiendo,
pues te va a ser más fácil que lo hagas en tramitos pequeñitos. Aquí, por ejemplo, estoy prendiendo casi la mitad de mi elástico y hay que tener cuidado, como aquí, no prender la parte de la falda, ¿sí? Estoy prendiendo más o menos la mitad del correspondiente de mi elástico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar un pespunte por la parte superior. Es muy importante que tengas hilo al tono para que cuando vuelvas a unir las costuras no se te note. Queda unida mi pretina con el elástico que corre perfectamente por ese excedente de tela que dejamos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer más elástico y entonces vamos a volver a prender otro tramo para seguir cosiendo nuestra pretina. Y una vez que tengamos ya nuestra pretina cosida, pues simplemente vamos a hacer las costuras, recortar las costuras, los hilos que nos quedan, todos los excedentes, y vamos a darle el terminado final a nuestra faldita. Entonces vamos a terminar. Voy a hacer aquí otro tramo para que veas cómo es ir uniendo las costuras. Cuando te pasa eso de que no entran los alfileres, te recomiendo que los vayas separando para que los tires, para que no te arruinen las demás telas. Aquí he prendido otro tramito de unos 20 centímetros más o menos. Entonces voy a volver a coser. Lo paro porque estoy quitando los alfileres. Al llegar a mi costura que yo tenía, aquí está el hilo, lo que voy a hacer es que voy a pasar un poquito y voy a rematar en reversa para que no se vaya a descoser. Cortamos los hilos, no se nota la costura, y tenemos aquí otro cachito de nuestra pretina cosido. Volvemos a recorrer nuestro elástico y ahora vamos ya a terminar de coser el cachito que nos queda de aquí de la pretina.